Hoy en nuestra entrevista contamos con un rostro más que familiar para nuestro programa. Se trata de María Ángeles López, que es directora de la editorial San Pablo. Pero antes, y como siempre, le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Muchísimas gracias, Susana. Sabes que siempre es un placer venir a Testigos Hoy. María Ángeles, la última vez que nos encontramos anunciábamos que estabas comenzando una nueva etapa profesional con la editorial San Pablo como directora, pero ahora me imagino que ya has tomado el pulso y también has puesto tu sello personal. Pero ¿por dónde caminas, María Ángeles? ¿Qué te preocupa realmente como periodista? Bueno, sabes que el hecho de ser periodista hace que casi todo te resulte interesante, ¿no? Y la ventaja del sello editorial San Pablo, del catálogo San Pablo, es que sus intereses son muy amplios desde siempre, ¿no? Es un catálogo muy diverso, muy variado, donde encajan muchas temáticas. En este momento concreto, en el último año, hemos hecho especial hincapié desde la editorial en aquellos temas que tienen que ver con esas periferias de las que habla el Papa Francisco, también con todo lo que tiene que ver con el cuidado de la interioridad, ¿no? Estamos muy necesitados en este tiempo, en este momento, de encontrar nuevos cauces, nuevos recursos o herramientas para abordar ese cuidado de la interioridad en un sentido amplio. También nos interesa muchísimo encontrar nuevos lenguajes a la hora de abordar lo religioso en líneas generales, desde la liturgia, la teología, la espiritualidad, y hemos querido preguntarnos también en una colección muy especial que se titula ¿Qué iglesia? Precisamente eso, ¿no? ¿Qué iglesia queremos construir? ¿En qué dirección queremos renovarla para que la iglesia recupere ese sabor a evangelio que necesita para seguir las huellas de Jesús de Nazaret? Ha habido una feria del libro importante, la de Frankfurt. ¿En qué momento está el libro religioso? Pues mira, yo creo que hay que ser realistas y honestos. El libro religioso no está en un buen momento, no lo está tampoco el libro general, ¿no? Por motivos que casi todos sabemos, ¿no? Y conocemos, esta nueva relación que tenemos los seres humanos con el tiempo, por culpa o gracias, como queramos verlo, de las nuevas tecnologías, que hace que cada vez tengamos menos tiempo para leer, encontremos menos momentos, ¿no? Para concentrarnos, tengamos una sensación de estar más dispersos, ¿no? De no ser capaces de dedicar tanto momento a la abstracción, y por tanto el libro en general está sufriendo, ¿no? Está sufriendo el hecho en sí de la lectura, y también, como digo, siendo realista, la compra, la adquisición de libros. ¿Por qué? Pues porque hemos entrado en la cultura de la gratuidad a través de los periódicos que leemos online sin pagar dinero, y ahora nos da la sensación de que pagar por un libro es como un lujo, ¿no? Y eso influye doblemente al libro religioso, que normalmente aborda temáticas que requieren ese punto de abstracción y de concentración que ahora nos está faltando, y también porque, reconozcámoslo, el ambiente sociocultural del país, en concreto en España, pues hace que lo religioso se ha mirado con cierta reticencia, que el público que originalmente estaba interesado en este tipo de libros sea cada vez más reducido, porque hay menos vocaciones sacerdotales, los miembros del sacerdocio y de la vida religiosa pues se van haciendo mayores y cada vez les cuesta más leer, y hay menos primeras comuniones, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. He podido constatar en Frankfurt que es muy similar en otros países de nuestro entorno, no en todo el mundo, y esa es la gran esperanza, ¿no? A la que hay que agarrarse también, pero sí que en Europa ese es el contexto en el que nos movemos. Pero aún así, pues es muy hermoso llegar a una feria, la más importante del libro que existe en el mundo, como es Frankfurt, y percibir cuáles son esas líneas generales, esas corrientes que fluyen y que vamos compartiendo distintos sellos editoriales, aunque hablemos distintas lenguas y estemos ubicados en distintos países, ¿no? Y entre esas corrientes pues está, por ejemplo, el hacer libros con un lenguaje más cercano, más divulgativos, más prácticos para poder aplicarlos a nuestra vida diaria. Está, por supuesto, una corriente clarísima que es recuperar las figuras femeninas de nuestra historia eclesial, espiritual, religiosa, dar también espacio a las mujeres que no lo han tenido durante tanto tiempo, y bueno, pues son corrientes que están ahí, que son hermosas y que hay que de alguna manera palpar para seguir trabajando en el espacio tan bonito del libro religioso. Bueno, María Ángeles, con esta nueva responsabilidad no sé si te queda tiempo para escribir, porque en nuestro programa hemos presentado varios libros tuyos, y ahora, ¿cómo llevas eso?
Bueno, tengo que decir que en realidad no dejo de escribir, lo que pasa es que no se traduce en libros como tal, ¿no? Sigo escribiendo artículos de opinión para diversas publicaciones, escribo mucho dentro de la editorial por distintos motivos y bueno, ahí sigo cociendo a fuego lento esa primera novela que me gustaría ver publicada algún día. Tengo algún que otro encargo por ahí que no sé cuándo podré abordar porque ahora el tiempo es mucho menor y tengo la enorme ilusión de que creo que muy prontito va a ver la luz un par de libros infantiles. Desde la atalaya en la que ahora te encuentras tienes la oportunidad de conocer muchos temas que tal vez antes no tratabas. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué temas te preocupan? Mira, yo creo que tenemos que estar en estos momentos muy sensibles a todo lo que tiene que ver con la lucha por la igualdad de géneros, a todo lo que tiene que ver por la defensa del débil, de las víctimas, en cualquier situación de abuso, de discriminación, de injusticia, de violencia. En ese sentido, desde luego, desde la editorial San Pablo estamos trabajando con mucha intensidad. También creo que es muy importante tender puentes, desdibujar de alguna manera o derribar esos muros que hemos establecido entre creyentes, no creyentes, practicantes, no practicantes, porque la realidad es mucho más compleja y mucho más hermosa, porque al final existen muchas más cosas en común que cosas que nos separen y creo que estamos en un momento en el que tenemos que tender esos puentes, establecer ese diálogo y de alguna manera dar respuesta a las necesidades espirituales, íntimas, profundas de todos los seres humanos, se pongan el apellido que se pongan, se digan católicos, cristianos, creyentes, no creyentes, agnósticos, etcétera, etcétera, porque todos en el fondo vamos buscando lo mismo, ¿no? Trascender lo material para alcanzar ese, bueno, pues ese equilibrio interior, esa paz y esa estabilidad, ¿no? Y esa felicidad no solo propia, sino compartida. Uno de los temas graves que ha saltado a la luz ha sido el tema de la pederastia en la Iglesia y también la respuesta que está dando la propia Iglesia española. ¿Qué nos dirías de este tema? Mira, en San Pablo este año estamos especialmente orgullosos de haber tenido, y lo voy a decir así, la valentía y la honestidad de publicar un libro como Lobos con piel de pastor, escrito por el periodista Juan Ignacio Cortés, en el que por primera vez en España se hace un repaso muy serio a todos los casos, los grandes casos que han ido saliendo y a la respuesta que ha dado la Iglesia no solo a nivel general, sino también aquí en España. Y tenemos que ser muy claros en esto, tenemos que ser conscientes de que es un problema muy serio y cuando decimos problema no podemos deshumanizar ese concepto, no es un problema abstracto, es que muchas personas han sido víctimas, han sufrido en sus carnes y han visto sus vidas absolutamente rotas. Y la Iglesia tiene que saber dar una respuesta evangélica, no política, no que proteja a la institución, que proteja a quien sufre, que proteja a la víctima. El libro Lobos con piel de pastor analiza algunas de las cosas que se están haciendo bien, pero también pone el dedo en la llaga en otras que se siguen haciendo mal. El oscurantismo, el buscar esa protección de quien ha cometido el abuso, el delito y no de quien ha sido abusado y victimizado, el no tomar medidas de cara al futuro, pero también de cara al pasado, ¿no? Creo que estamos en un momento en que desde dentro de la Iglesia y no solo desde fuera tenemos que ser honestos, poner el dedo en la llaga para que esto no siga ocurriendo. Y de verdad que es un orgullo para la editorial San Pablo haber podido poner nuestro pequeño granito de arena contribuyendo con la publicación del libro Lobos con piel de pastor. Ante temas tan fuertes y que nos invaden realmente con la vida que llevamos, no tenemos derecho a quejarnos. Si hay una campaña, prohibido quejarse. Te refieres al libro Prohibido quejarse, todo un fenómeno a nivel mundial que hemos tenido la inmensa fortuna de publicar aquí en España con el sello de San Pablo. Su autor es Salvo Noé y la historia detrás de este libro es absolutamente maravillosa porque es indudable que existe un problema con la queja, ¿no? En los países occidentales donde lo tenemos todo y decidimos quejarnos por todo. Si nos levantamos y hace calor, porque hace calor, y si llueve, porque llueve, ¿no? Salvo Noé plantea que tenemos que salir de esa situación de queja permanente que nos bloquea, nos paraliza, nos convierte en víctimas y nos convierte también en manipuladores de nuestro entorno y transformar eso.
decidir que cuando hay una situación complicada, pues tenemos que ponernos manos a la obra para resolverla, poner nuestras capacidades a funcionar y sobre todo pensar en abordar el trabajo haciendo bien a nuestro alrededor, buscando nuestro bien y el bien colectivo, ¿no? Creo que son enseñanzas muy válidas en este momento, pero no es que lo crea yo, es que supongo que ya sabes, porque fue noticia mundial, que el Papa colgó en la puerta de su despacho en Santa Marta el cartel que había diseñado el autor Salvo Noé, el cartel de prohibido quejarse, porque como él le ha confiado al autor y el autor nos ha contado a nosotros como su editorial en España, pues el Papa está un poco cansado de recibir a muchísima gente que solo se queja, pero no hace nada por cambiar las cosas. Y creo que nos tenemos que aplicar el cuento todos. Tenemos que dejar de quejarnos y tenemos que ponernos manos a la obra para transformar todas las realidades que están bloqueando en estos momentos nuestra situación, nuestro entorno a nivel social, a nivel eclesial y bueno, hay mucho talento, mucha capacidad que tenemos que poner a funcionar y a trabajar para hacer de este lugar un mundo mucho más humano, más hermoso y mejor para todos. Bueno, terminamos con optimismo, con ese optimismo que siempre te ha caracterizado alzando la voz por la justicia, los derechos humanos y la necesidad de referentes en nuestra Iglesia, como pueden ser la figura de Pablo VI, recién canonizado y con la publicación de sus cartas inéditas en tu editorial. Sí, hemos tenido también el privilegio y el orgullo de publicar en España documentos inéditos del pontificado de Pablo VI, San Pablo VI, ya nos cuesta decirlo, pero ya canonizado, que hablan pues, de un pontífice que se ha sentido en todo momento de su pontificado profundamente responsable del papel que tenía que jugar al frente de esa barca de Pedro, que nosotros hemos titulado La barca de Pablo, ¿no? En el libro, el autor, Leonardo Sapienza, lo ha hecho así, y no solo responsable, sino profundamente preocupado por cismas como el que se estaban abriendo en aquel momento con los lefebvreanos o la polémica en torno a la encíclica Humanae Vitae, y es curioso porque creo que se puede aprender mucho, ¿no? Cuando se leen estos documentos, que además en el libro el lector va a poder ver reproducidos del original, con la letra, con la firma del propio pontífice, pues uno puede entender también cosas que están pasando ahora. Y la pena es que, por desgracia, no aprendamos de nuestros errores del pasado y veamos ahora mismo también a un Papa sometido, al Papa Francisco, sometido a los vaivenes de ataques internos dentro de la Iglesia y cosas que no deberíamos estar viendo, ¿no? Pero tengo que decir que igual que Pablo VI, pues igual que él o que San Romero, de América, como se le ha llamado siempre, y otros de los nuevos santos, ¿no? Que han sido canonizados recientemente, pues en la Iglesia y fuera de ella sigue habiendo muchísimos referentes que nos hablan de valores, que nos hablan de entrega, de compromiso y que son una enorme esperanza, ¿no? Y creo que estamos muy necesitados en estos momentos de esos referentes. Por eso en San Pablo estamos publicando biografías sobre personajes como Nelson Mandela, por eso estamos recuperando también la historia silenciada y olvidada de tantas mujeres que han sido grandes discípulas de Jesús de Nazaret y que han aportado su propia manera de vivir la relación con Dios, su propio compromiso personal a la hora de ejercer o de intentar poner en práctica el Evangelio. Mujeres como María de San José Salazar, como Caritas Pichheimer, como Etty Hillesum, como Dorothy Day. Algunas biografías de estos nombres que te digo han salido ya, otras están todavía cociéndose en el horno, pero te aseguro que desde San Pablo tenemos el empeño de darlas a conocer, de hacer llegar su vida y su mensaje a cuantos lectores quieran acercarse a ellas, porque, como digo, estamos necesitados de esos referentes para recuperar todos esos valores que se destilan de la buena noticia del Evangelio y que este mundo está pidiendo a gritos que volvamos a poner sobre la mesa y aplicar, ¿no? Con eso nos quedamos, María Ángeles, y sobre todo agradeciéndote de nuevo que estés con nosotros y compartir pues todas esas realidades de la Iglesia, desde la Escritura, esos libros y también tantas experiencias que nos acercan al Evangelio. Hasta siempre. Muchísimas gracias, Susana.